Bueno, continuamos con el tema de objetos que estamos trabajando hace un tiempito y vamos a ver arreglos con elementos de tipo objeto. Cuando vimos profundamente el tema de array, arreglos en JavaScript, trabajamos con elementos de tipo primitivo, ¿sí? Recordemos number, string, boolean y arreglos anidados. Acá hay tres ejemplos para recordar: un arreglo con una serie de elementos de tipo number y de tipo string, otro arreglo con tres elementos de tipo string, un arreglo llamado matriz con elementos componentes de tipo arreglo o arreglos anidados. Como no habíamos visto el tema de objetos anteriormente, dejamos pendiente el tema que comenzamos a partir de este video. Un arreglo puede almacenar elementos de tipo objeto, ¿sí? Tipo datos primitivos, tipo datos arreglos, y ahora vamos a ver elementos de tipo objeto. Si disponemos del siguiente arreglo, o sea, vamos a ver que vamos a disponer con este arreglo que almacena los datos de 4 personas. Sabemos que personas es un arreglo porque hemos dicho que los arreglos se inicializan con o se encierran entre los corchetes de apertura y cerrado, y sus elementos se los separa por una coma. Pero ahora vemos que los elementos del arreglo son objetos. El primer objeto, coma, el segundo objeto, el tercer objeto y el cuarto objeto. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que los elementos de un arreglo pueden ser objetos. Es fundamental, ya vamos a ver que esto se trabaja mucho en JavaScript. Inclusive, ya acá nosotros lo estamos definiendo el objeto acá en una variable, y va a ser muy común que estos objetos luego, en muchas situaciones, sea información que está en un servidor, viaje por internet y se cree dinámicamente en nuestro programa de JavaScript. Por ahora vamos a concentrarnos cómo administrar estos arreglos con el elemento tipo objeto. Después vamos a ver cómo podríamos tener esos arreglos en otra parte, digamos en internet, en otro servidor. Pero no es tema de este video. Vamos a ver cómo administrar este tipo de arreglos. Y vamos a trabajar con este problema. Yo después les dejo abajo del video el enlace a todo este bloque, a este arreglo, básicamente para que no lo tengan que escribir a mano. Vamos a hacer el programa 203. Paso a copiar. Bueno, ahí tengo el objeto el arreglo personas. Ahí iniciamos el corchete y cerramos el corchete. Son 3 elementos. Ahí están las comas. Y cada elemento es un objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Dice confeccionar una función que imprima el nombre, apellido, edad, los idiomas que habla la persona y los últimos 3 salarios. Como estamos viendo, estamos guardando nombre, apellido, edad, un elemento idiomas o una propiedad idiomas que es un arreglo, una propiedad trabajo que es un objeto que a su vez tienen tipos de datos primitivos como propiedades y de tipo de datos arreglo. Ese nivel de anidamiento va a depender del problema que uno tiene que resolver. Ya lo hemos visto en videos anteriores con la definición de objetos, con atributos tipo datos simples y estructuras de datos. Veamos entonces cómo implementar la primera función. Vamos a hacer una función imprimir datos que va a llegar el arreglo personas y lo tenemos que mostrar. Vamos a mostrar inicialmente en el mismo documento, document write. Vamos a poner unos títulos para que se lea bien. Datos de las personas. ¿Y qué te vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante un for. Recorremos para recorrer un arreglo. Es muy común usar un for donde let persona of personas, que es lo que vamos a ir haciendo. Document.write, que es lo que tenemos que mostrar. Dice nombre, apellido, edad. Entonces va a ser persona.nombre
persona.apellido y la edad. Vamos a poner acá inmediatamente al lado persona.edad. Seguidamente hay que mostrar los idiomas que habla esa persona. Idiomas es una propiedad de tipo objeto, por lo tanto, mediante otro for anidado, let idioma of persona, que es esta variable, y accedemos a la propiedad idiomas, que es el arreglo. Y vamos a ir recorriendo ese arreglo y vamos a ir mostrando cada uno de los idiomas. Idioma, y vamos a ir mostrándolo uno abajo de otro. Los idiomas que habla la persona. Hay que mostrar también los últimos 3 salarios. Y para mostrar los últimos 3 salarios estamos viendo que también es un arreglo. Pero un arreglo que es un atributo del atributo trabajo. Entonces el siguiente for salario of persona.trabajo.salarios, que es el arreglo. Y vamos a ir mostrándolo. Document.write salario. Vamos a mostrar uno al lado de otro, y cuando sale de este for haremos un salto de línea, un break, y finalmente cuando sale el for principal vamos a trazar una línea separadora con la etiqueta HTML HR. Vamos a probar hasta acá. Vamos a llamar a imprimir datos, le vamos a pasar personas, esta constante, esta que he definido acá arriba, personas, y se la paso como parámetro a la función imprimir datos. Veamos si es verdad. Datos de las personas, bueno, los idiomas que habla, los últimos 3 sueldos que ha tenido. Bueno, y ahí está la siguiente persona. Podemos, por ejemplo, hacer 2 breaks para que nos quede un poquito más separado. No es la mejor forma de mostrarlo, pero es simplemente para controlar que realmente se están imprimiendo los datos. Este for recorre el arreglo principal, este for recorre el arreglo de idiomas, este otro for el arreglo de salarios. ¿Sí? Eso es importante entonces entenderlo, cómo lo vamos a ir procesando. El for, cada vuelta del for principal en persona se va guardando uno de estos objetos que hay en el arreglo. Y a su vez en este for interno se guarda los idiomas. En la variable idioma se va a ir guardando cada uno de los idiomas. Y también en este los salarios. Es importante que vean cómo a salarios lo accedemos a través de persona, que es esta variable, punto trabajo, que es esta propiedad, punto salarios, que es este arreglo. Vamos al segundo punto. Imprimir los nombres de trabajadores que hablan 3 idiomas. Entonces vamos a hacer la segunda función. Vamos a hacer una función llamada persona 3 idiomas. Entonces tenemos que personas que hablan 3 idiomas. Hacemos el algoritmo para imprimir. Entonces vamos a recorrer con un for nuevamente el arreglo personas. Y como sabemos si habla 3 idiomas, haremos un if si persona.idiomas
como idiomas es un arreglo, idiomas es un arreglo, hemos dicho para saber la cantidad de elementos que tiene un arreglo, muchas veces ya hemos trabajado, accedemos al atributo len. Si es igual a 3, significa que habla 3 idiomas. Y vamos a mostrar el nombre y apellido. Persona.nombre, la separación, persona.apellido, y hacemos un salto de línea. Finalmente vamos a dejar un separador para el próximo punto resolver, un hr. Llamemos a la función ahora personas 3 idiomas, le pasamos la constante o el arreglo personas y debería mostrarnos las personas que hablan 3 idiomas. Veamos si es verdad. Diego, Pedro y María. Hemos dicho que Diego habla 3 idiomas, Pedro habla 3 idiomas, no así Juan, pero María también habla 3 idiomas. Está bien que se impriman 3 elementos, los 3 personas que hablan 3 idiomas. Acá voy a justamente hacer una acotación. Acá estamos usando el for y nosotros vimos con arreglos que tienen una serie de métodos muy útiles para procesar arreglos y obtener resultados más concisos. Esto mismo podemos resolverlo primero sacando o filtrando lo que llaman todos los elementos del arreglo que tengan en el atributo idiomas 3 elementos. ¿Cómo hacemos? Personas 3 idiomas, o todos los personas 3 idiomas, todos personas 3 idiomas. Este arreglo, ¿cómo lo obtenemos? Si usamos lo que conocemos, personas es un arreglo y vimos el método filter. El método filter le tenemos que pasar una arrow function, una función flecha, en la cual el parámetro va a ser cada uno de los elementos del arreglo y vamos a disponer como condición si persona.idiomas.len, si es igual a 3, quiere decir que ese elemento lo tiene que devolver. Si ordeno acá un poco, en principio acá el método filter va a devolver todos los elementos. Si recuerdan, el método filter va a devolver todos los elementos del array personas que cumplen esta condición. Acuérdense que acá no hay un return porque hay una sola instrucción, una sola expresión, y esta es la forma más concisa que vimos en su momento cuando vemos el método filter. Por ahí tendrán que repasar o consultar ahí la chuleta de los métodos de la clase array. Fíjense, lo voy a mostrar, no lo voy a mostrar todos los datos ordenados en el documento, sino en la consola voy a mostrar todas personas 3 idiomas y debería mostrar estos 3 elementos de este array. Si lo ejecutamos, ahí tenemos 3 elementos en el array todo personas. Deberían estar justamente Diego, Pedro y María. Diego, Pedro y María. Esto, o sea, lo podemos resolver con el for of, como vimos acá, o en forma más concisa con esta única línea, recuperando un array, filtrando el array personas y recuperando solamente aquellos elementos del array que cumplen que el largo del arreglo idiomas de cada persona sea igual a 3, va recuperando esos elementos del arreglo. Bueno, esto es para repasar el método filter. Lo importante es que por ahora se entienda esto, cómo ir indicando, porque fíjense, esta condición que he puesto acá en el if es la misma que hemos dispuesto acá. ¿Sí? Acuérdense que no hay un return acá porque hay una sola instrucción acá en esta función flecha. Vamos al siguiente punto que pide el problema. Dice imprimir las personas que hablan el idioma chino. Entonces vamos a hacer otra función. Esta función le vamos a llamar hablan chino. Hablan chino. Llega el arreglo personas y básicamente va a ser, bueno, vamos a mostrar un título que diga personas que hablan chino
Entonces tenemos que recorrer con un for of el arreglo personas. Y voy a usar una bandera, voy a decir habla chino, le voy a asignar false. Y voy a con un for ahora let idioma of persona.idiomas. Voy a recorrer el arreglo de idiomas y me voy a ir preguntando por cada uno de los idiomas si es igual a chino. Si llego a encontrar uno que cumple la condición, cambio el estado de la bandera habla chino por true. Y cuando sale de este for, preguntamos por la bandera habla chino para ver si ingresó ese if. Si entra es que uno de los elementos del arreglo decía chino. Entonces document.write, vamos a imprimir el nombre de la persona, persona.nombre, el apellido, persona.apellido y un break. Bueno, veamos si es verdad. Vamos a poner nada más un document.write, una hr, nada más para ordenar los datos. Vamos a ver, hablan chino, le vamos a pasar personas. Y personas que hablan chino es Pedro y María. Veamos si es verdad. Pedro habla chino, María habla chino y los otros elementos, fíjense que no hay ninguno de los otros dos que hablen chino. Pedro y María, quiere decir que el algoritmo este es correcto. Este algoritmo es correcto, o sea, inicializo una bandera acá para cada persona, digo al principio no habla chino y luego en un for controlo cada uno de los idiomas del arreglo idioma si coincide con la cadena chino. Si hay alguno que coincide, cambio el estado de la bandera por true para que lo muestre ese nombre y apellido de la persona porque está el idioma chino dentro de los idiomas que habla esa persona. Si yo lo quisiera hacer con los métodos de la clase array en forma más concisa, sería algo así. Personas chino, le voy a llamar al arreglo y llamaría al método filter, voy a filtrar solamente los elementos del arreglo que cumplen la condición de que persona.idioma, idiomas, como un arreglo, llamo al método includes y veo si tiene el chino dentro de ese arreglo idiomas. Fíjense, mucho más conciso utilizar personas chino. Fíjense, es mucho más conciso cómo recupero todos los elementos del arreglo personas que cumplen la condición que en el arreglo idiomas tiene el elemento chino. Hay un elemento con chino. Fíjense, acá uso dos métodos de la clase array, el filter y a su vez como idiomas es un arreglo, llamo al include. Va a devolver true si ese arreglo idiomas contiene el chino. ¿Y cuáles son los únicos que tendrían que coincidir con los de Pedro y María? Si probamos, acá deberían estar los dos elementos Pedro y María, los que hemos mostrado acá. Bueno, es fundamental esta práctica de trabajar con los arreglos con elementos de tipo objeto. Y lo último que pide el ejercicio, personas que han ganado más de 10.000 pesos en los últimos 3 meses. Recordemos que tenemos los salarios, los últimos 3 salarios. Lo que tenemos que hacer es sumar para cada persona todos los salarios y ver si superan a 10.000 pesos y mostrarla a dicha persona. ¿Cómo lo resolvemos a eso? Vamos a hacer una función ingresos mayores a 1.000, ingresos mayores a 10.000. En realidad, ¿cuánto es? 10.000. Llega el arreglo personas. Vamos a hacer la primera forma iterativa utilizando for of. ¿Cómo sería? Vamos a mostrar un título.
personas que ganan más de 10.000 pesos en estos últimos 3 meses. Y vamos a cerrar H1. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos el for. Vamos a acumular los 3 sueldos por let salario of persona.salarios. No, persona.trabajo.salarios. Recorro el arreglo salarios y voy acumulándolo. Total más igual salario. Cuando sale el for, analizamos si el total es mayor a 10.000. Pasamos a mostrar esta persona. Document.write persona.nombre persona.apellido y vamos a disponer un break. Llamemos a esta función para ver ingresos mayores a 10.000. Le paso la constante o arreglo personas. La probamos. Y ahí tenemos teóricamente Diego y María tienen salarios en los últimos 3 meses mayores de 10.000. Veamos si es verdad. Diego 15.000 es verdadero. Juan no tiene mayor a 10.000. Pedro tampoco tiene mayor a 10.000 y María sí supera los 10.000 la suma de estos 3 salarios. Entonces ahí tenemos resuelto el último punto de ingresos mayores a 10.000. Si queremos verlo en forma más concisa utilizando, yo lo planteo, puede complicarse. Básicamente lo que tenemos que hacer, persona que gana más de 10.000, a que le vamos a asignar. Vamos a llamar al método filter también. Y al método filter lo que tendríamos que hacer, yo podría hacer la row function va a llegar persona, cada una de las personas, y lo que tenemos que ver si los 3 sueldos, la suma de los 3 sueldos es mayor a 10.000. Yo lo podría hacer acá. Persona punto salario punto trabajo punto salarios, que es un arreglo de la posición 0 más sumo los 3 salarios y veo si es mayor a 10.000. Sumo el de la posición 1 más el de la posición 2, y si es mayor a 10.000, ese lo tiene que retornar. Veamos si es verdad. Console log persona más de 10.000. Lo debería bajar acá para que lo vean bien. Este más si es mayor a 10.000, debería estar funcionando. Decimos Diego y María, acá debería mostrar Diego y María. Está funcionando perfecto. Esto hasta se puede reducir. Esto de acá, esta suma de esos 3 elementos, se podría usar el método reduce. A ver, lo hago, más allá que se entienda o no se entienda. A ver, lo voy a modificar. Y ustedes me dicen si se entiende o no. Yo lo que... A ver, acá he sumado los 3. Es correcto. Y lo que voy a hacer... Todo esto... Voy a hacer... tengo que usar el método reduce para los salarios. Persona... punto trabajo punto salario, y acá adentro tengo que pasar el acumulador, el salario
Y el arrow function, lo que voy a hacer, acumulador más el salario. A ver, lo vamos a bajar a ver si se entiende. Tenemos un problema acá en salario. Veamos qué pasa. Acá está la row function. Y tenemos que cerrar este paréntesis. Y nos están faltando. A ver, no. Vamos de nuevo acá. Personas.trabajo.salario. Cerremos el paréntesis. Y acá es acumulador y el salario. Arrow function. Tenemos que sumar, o sea, acumulador más salario. Más salario. Nos faltó un paréntesis porque acá estoy llamando el método que no he llamado reduce, y es por eso que me daba el error. Si esto es mayor de 10.000, y con un poquito de suerte, ahí tenemos las dos personas, Diego y María, que también lo podemos resolver de esta forma. ¿Sí? A ver si se entiende. Llamo el método filter y a su vez acá esto obtengo la reduce, acumulo todos los valores del arreglo. Ahí tenemos esta. Acuérdense, el método reduce devuelve un único valor, reduce el arreglo en un único valor. A la acumulación, y es importante ahí el paréntesis, el valor devuelto lo comparo si es mayor a 10.000 para que el filter actúe y me devuelva ahí los dos que cumplen la condición. Por el momento, en realidad, a mí me interesa que se entienda, por lo menos recorriéndolo con estructuras for off. Esto ya vamos a seguir trabajando los métodos filter y reduce, teniendo en cuenta que en este momento ya estamos trabajando con estos arreglos que tienen elementos de tipo objeto. Bueno, cualquier duda sobre alguno de estos métodos que hemos hecho o funciones en realidad del problema, lo dejan en los comentarios. Gracias.